porque este culto, el tiempo se va muy rápido. Así es que solamente déjeme preguntarle qué tal la semana, cómo le ha ido. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Este culto va a ser casi un culto tipo académico. A los que les ha gustado el estudio les va a encantar. A los que no les ha gustado estudiar, pues lo siento, ¿no? Soportar, como los cursos no les gustaban en el colegio, ¿no? De historia, de lengua. A mí no me gustaba la lengua y literatura. No me gustaba ese curso. Pero cómo apasionaba la matemática, ¿no? Espero que esta mañana usted disfrute de esta enseñanza. Por favor, Hechos capítulo 15. Vamos a empezar allí. Hechos capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo número 1, por favor. Hechos 15, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Bien, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, que habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Hasta ahí la lectura, por favor. Acompáñame a orar. Amado Espíritu Santo, damos testimonio, reconocimiento de tu presencia esta mañana entre nosotros. Gracias por estar aquí. Siempre confiamos y dependemos de ti para que esta palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones, en nuestras vidas, y seamos instruidos, enseñados, edificados, a fin de que sigamos creciendo como un pueblo santo, una casa espiritual. Señor, ayúdanos a prestar atención, danos a los sentidos espirituales despiertos, abiertos, atentos, para sacar todo el provecho que tu palabra siempre nos da. Te agradezco por los cielos abiertos, te agradezco por la sangre de tu Hijo, con la cual hemos sido rociados, y por la presencia de tus ángeles que guardan este lugar, y también a todo tu pueblo. Una vez más, Señor, al estar en tu presencia, te pido que tu gracia tome mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción del poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que vive en lo alto. Habla a tu pueblo, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. A raíz del último mensaje sobre Romanos 14, donde nosotros pudimos ver la presencia de una discusión que había en la iglesia en Roma, esto me ha servido para poder abordar lo que Hechos 15 va a narrar. Ya en Roma había discusión, acá hay discusión, en todo lado había discusión. Así que la iglesia del primer siglo no se escapaba pues también de los problemas y situaciones y dificultades que había, imagínense nosotros. Bien, lo cierto es que ellos, los de Roma, la discusión era debido a ciertas formas de pensar sobre la ética cristiana, sobre el comportamiento, la conducta en relación al mundo, y había discrepancias de ideas. Sin embargo, en Hechos 15 no es tan liviana la discusión, porque ya no se está discutiendo sobre conducta, sobre ética cristiana, se está discutiendo sobre doctrina, se está discutiendo sobre asuntos de fe, se está discutiendo sobre el fundamento de nuestra fe cristiana, y esto ha generado una controversia muy fuerte. Ahora, en Romanos 14 y aquí en Hechos 15, esta discusión es producida por judíos. Los judíos principalmente enraizados
en su enseñanza del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, están generando una controversia doctrinal en relación a la fe cristiana. Y esto hago referencia porque hoy en día, a diferencia de estos hermanos que habían sido convertidos, que eran verdaderos judíos, hoy nos enfrentamos a un falso mesianismo cristiano, a falsos gentiles mesiánicos. Yo hablé algo de esto el domingo pasado, acerca de este movimiento que muy claramente podríamos llamar una secta religiosa, que se están haciendo llamar judíos mesiánicos, y no son ni siquiera judíos, son gentiles convertidos al judaísmo. ¿Y por qué podríamos calificarle como una secta o como un movimiento peligrosísimo? Porque están atacando las iglesias, están dividiendo las iglesias y están aún haciendo que muchos pastores de congregaciones estén abandonando la fe cristiana propiamente, como siempre le han enseñado, para ahora vestir de judíos, ponerse su kipá, ponerse su talí, toda su indumentaria, cambiar todo el formato de los cultos, cambiar aún el lenguaje en el desarrollo de los cultos, porque ahora ellos hablan en hebreo, cantan en hebreo y todo lo hacen en hebreo. Así es que esto está trayendo mucho daño a las iglesias, tanto en Centroamérica principalmente, en el sur y aún en Estados Unidos. Está también creciendo y ganando muchos adeptos. Ellos van detrás de un poder debido a la forma como ellos presentan sus falsas enseñanzas. Entonces es por esta razón que es necesario poder advertir a la iglesia, porque también ya están por aquí con mucha tristeza. Yo conté acerca de una hermana que estando en la fe cristiana durante muchos años ha sido seducida y atrapada por estos falsos judíos mesiánicos. Los llamo falsos porque existen los verdaderos judíos mesiánicos, y estos que acabamos de leer, aunque están discutiendo sobre algunos temas, sin embargo son verdaderos judíos que han aceptado a Jesucristo como su Mesías. Pero hoy hablamos de un movimiento falso del mesianismo, del mesianismo judío. Ahora, ¿qué es todo este movimiento que está apareciendo en estos tiempos? Pues sin duda alguna, esto que trae confusión, que ataca la doctrina, que aún desvirtúa nuestra Biblia, la versión Reina Valera, la ataca muchísimo, ataca aún el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Todo esto, pues, encaja perfectamente en lo que el apóstol Pablo nos advierte ya de muchos siglos antes, de que en los últimos tiempos, ¿cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? ¿Verdad? Los últimos tiempos no están marcados, no están descritos por una revelación nueva de Dios, por un entendimiento mayor de las Escrituras, sino que están marcados por una apostasía, están marcados por falsos maestros, por falsos cristos. Está descrito como la presencia de doctrina de demonios. Todo eso es el marco de los últimos tiempos. Así es que al poder ver esta secta de los falsos judíos mesiánicos, indudablemente concluimos en que son parte de todo este mover de los últimos tiempos de gran peligro para la iglesia. Ahora, decía hace un momento que existe el verdadero judío mesiánico, el verdadero judaísmo mesiánico, a quienes nosotros apreciamos mucho como verdaderos judíos convertidos a Cristo. Amamos muchos, oramos por ellos y entendemos claramente el valor que tiene propiamente el pueblo judío, como por ejemplo cuando Jesús dijo que la salvación viene ¿de quién? La salvación viene de los judíos. El mismo apóstol Pablo ya en Romanos 9 había dicho de que a los judíos de ellos vienen los patriarcas, de ellos es la gloria, los pactos, de ellos es el culto, de ellos es aún nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo vino de ellos, Él nació como judío. Así es que todo eso hace que el pueblo judío tenga un aprecio importante, un amor y aún nuestras oraciones por el pueblo judío. Pero sin embargo, hoy nos referimos a los falsos judíos mesiánicos. Mire por favor por un momento Hechos capítulo 8, no pierda Hechos 15, pero vamos al capítulo 8 porque quiero mostrarles algo interesante. Hechos capítulo 1, Hechos 1, en el verso 8.
Hechos 1:8. El Señor Jesucristo dijo aquí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Quiero que note el orden en que el Señor encomienda a sus discípulos a poder iniciar todo el mover evangelístico. Y les dice: me seréis testigos. ¿En dónde? ¿Empieza en dónde? En Jerusalén. Y luego les indica toda Judea. Y luego les indica Samaria. Y luego hasta lo último de la tierra. Este es el orden en que el Señor instruyó a sus discípulos a que ellos puedan evangelizar. Y si usted se da cuenta, los 3 primeros están abarcando al pueblo judío. Así que el interés del Señor era que el evangelio llegara principalmente o empezara por el pueblo judío. Y ya nosotros estamos en lo último de la tierra. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, el pueblo gentil. Pero tanto Jerusalén, tanto Judea, como los propios samaritanos eran judíos, solo que los samaritanos eran judíos separados propiamente de Jerusalén. Así que este es el orden. Ahora vaya a Romanos 1, por favor, por un momento. Romanos capítulo 1 y el verso 16. ¿Ya lo tienes? Dice la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hasta ahí todo está ok. Pero luego dice, ¿qué dice? Al judío primeramente y también al griego. Entonces la Biblia claramente enseña que la prioridad del Señor era empezar a que el Evangelio sea conocido en el pueblo judío. Es que ellos tenían la prioridad en cuanto a recibir este nuevo Evangelio. Esa fue la intención del Señor. Ahora, nosotros vemos en el ministerio de Jesús que efectivamente el Señor vino, nació en Belén, ministró a Israel, y sus primeros discípulos naturalmente fueron los judíos, entre ellos los 12 apóstoles, pero luego llegaron a ser 70, los cuales envió también de 2 en 2. Ya cuando el Señor se ha ido, están reunidos en el aposento alto 120, posteriormente se convierten 3,000, los cuales eran judíos, y en Hechos capítulo 4 se convierten 5,000 más que también eran judíos. Así que el Evangelio comenzó a correr a través de los judíos, quienes eran, o ya se les podía llamar, judíos mesiánicos, y ahí empezó todo este mover del judaísmo mesiánico. Pero pasados algunos años se comenzaron a sumar los gentiles. El primer gentil en convertirse con toda su casa fue Cornelio. Cornelio fue el primer gentil que se convierte, y ahora los judíos están viendo que hombres paganos, idólatras, que desconocen la ley, que desconocen a Moisés, están viniendo a los pies de Dios, de Jesucristo, y entonces los judíos empiezan a tener problemas con eso, en relación a estos gentiles que no conocen nada del pasado judío y que ahora están viniendo a la salvación. Y ahí empiezan los problemas entre los judíos y los gentiles que se estaban convirtiendo. De estos problemas, de esta discusión terrible, dura y difícil, es que trata Hechos 15. Volvamos a Hechos 15 entonces. Y ahí es donde está bastante descrito lo que fue siempre una contienda, al cual Pablo es quien enfrentó continuamente a esta situación de los judíos en relación a los gentiles que se estaban convirtiendo. Vamos a Hechos 15, por favor. Y vamos a ver lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, porque toda esta situación ameritó que se llevara a cabo un concilio, así que no era una consejería nada más, sino era un asunto serio que ameritó toda una reunión de los apóstoles y ancianos en la iglesia. Deseo compartir 3 cosas con ustedes acerca de este capítulo 15. Hoy día trataremos acerca del primero. El primer punto que quiero hablar con ustedes es acerca del conflicto. El conflicto. ¿Qué conflicto? El conflicto en cuanto a la obra de Dios. Indudablemente que esto describe en primer lugar estas disputas intensas
que se estaban suscitando por la conversión de los gentiles. En Hechos 15, leemos por favor el verso 1 que dice: entonces algunos que venían de Judea, ¿hacia dónde? Pues venían a Antioquía. Pablo y Bernabé están en Antioquía y ahí están llegando hermanos convertidos de Judea, están llegando a Antioquía, y al llegar ahí estos hermanos estaban dando enseñanzas. Esta es la razón del conflicto, las enseñanzas que ellos comenzaron a dar a los gentiles que se estaban convirtiendo. Qué importante es poder dar una enseñanza apropiada y correcta, porque si uno enseña mal, ocasiona confusión y conflicto. ¿Cuál fue la enseñanza que ellos estuvieron dando? Diciendo en el verso 1: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verso 2: como Pablo y Bernabé tuviesen que una discusión y contienda no pequeña con ellos. Así es que esto fue fuerte. Fue una discusión muy intensa, y gracias a Dios porque había hombres como Pablo y Bernabé que podrían hacer frente a estas enseñanzas de estos judíos convertidos, pero que todavía no habían entendido bien el mensaje del Evangelio. Si Pablo y Bernabé no estuvieran muy instruidos en el verdadero Evangelio de la gracia, tal vez ellos hubieran sucumbido frente a estas enseñanzas de estos judíos conversos. Pero Pablo y Bernabé le hicieron frente a estas enseñanzas y comenzaron a poner las cosas en claro. Sin embargo, a pesar de estar el apóstol Pablo enseñando con Bernabé al lado, ni por eso estos judíos que venían de Judea, hermanos conversos, podían aceptar lo que Pablo les estaba enseñando. Por lo tanto, se inició una discusión muy intensa, muy fuerte. Dice ahí, no pequeña. La versión Peshitta dice una gran discusión, fue como traduce la versión Peshitta del Nuevo Testamento. Esto fue muy intenso, fue muy fuerte. Dile que está a tu lado: espero que estés preparado como Pablo y Bernabé. Si estos falsos mesiánicos han logrado jalar del pueblo cristiano a pastores inclusive, es por causa de una falta de profundizar en las Escrituras. Así que la discusión fue muy intensa, tan intensa que tuvieron que ir a Jerusalén. Dijeron: bien, no nos vamos a entender aquí, vamos a pelear solamente, así que mejor vamos a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para que resuelvan este asunto. Así que la cosa era bastante seria para tener que reunir a todos los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Así que, ¿cuál era el meollo de esta fuerte discusión? ¿Por qué la discusión era tan intensa? Mire el verso 1 nuevamente. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice en su Biblia? Ese era el fuerte de la discusión. Estaban cuestionando la salvación de los gentiles. Estaban poniendo en duda que los gentiles realmente hayan sido salvos. Estos gentiles habían recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador por la fe. Sin embargo, estos hermanos, venidos del judaísmo, decían: bien, está bien que hayan recibido a Jesús, pero si ellos no se circuncidan conforme al rito de Moisés, entonces no son salvos. Y eso era lo que a Pablo lo sacudía y lo estremecía, que pudiera en cuestión la salvación de los gentiles por este tipo de enseñanzas. Y Pablo tuvo que reaccionar. Así que ellos abogaban la necesidad de la circuncisión, que era la señal del pacto antiguo enseñado a Abraham. Pero en el verso 5 hay otra cosa más. Mire el verso 5. Cuando llegan a Jerusalén ocurre esto, dice el verso 5: pero algunos de la secta de los fariseos, mire que aún ciertos fariseos se habían convertido al Mesías, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles o mandarles que guarden
la ley de Moisés. Así que la cosa ya estaba bastante fuerte. No solo eran los de Judea, sino los del mismo Jerusalén. Estos judíos conversos estaban presionando a que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Y cuando hablamos de la ley de Moisés, no hablamos solamente de los 10 mandamientos, hablamos de 613 mandamientos, que es el número de lo que podemos llamar la ley de Dios. La ley, 613 mandamientos. Indudablemente, al decir guardar la ley de Moisés, estaban incluyendo las fiestas judías, las celebraciones judías, estaban incluyendo el sábado o el Shabbat, como se le llama, a que guarden los días y a que guarden las fiestas y todo este asunto. Y ellos querían imponer esta forma de pensar, y esto era terrible para el evangelio que estaba siendo predicado. Hoy en día enfrentamos a estos falsos judíos mesiánicos de la misma manera. Ellos están soltando enseñanzas que están trayendo confusión al pueblo cristiano. Ellos están demandando al pueblo cristiano, a que ha recibido el evangelio de la gracia, a que vuelvan a guardar la ley de Moisés, porque ellos vuelven a enseñar que el sábado debe ser guardado. Y claro, como estos fariseos, yo estoy seguro que estos fariseos, para poder discutir con Pablo, tenían sustento en el Antiguo Testamento. Tenían conocimiento del Antiguo Testamento con muchos pasajes, pero sin embargo Pablo conocía un entendimiento mayor. Hoy en día estos falsos mesiánicos están tomando pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento e hilando sus enseñanzas de tal manera que parecen consistentes, parecen creíbles, y esto es lo que está causando confusión hoy en día, como lo fue aquí en Hechos capítulo 15 en la iglesia del primer siglo. Ahora, así quisiera por favor que pudieran poner las diapositivas que he preparado con la intención de abordar tal vez las principales enseñanzas que estos falsos judíos mesiánicos están hoy día lanzando por las iglesias en muchos lugares. Bien, una de las cosas de los falsos mesiánicos que están fuertemente lanzando hoy en día es acerca del valor, la importancia que tiene el idioma hebreo. Ellos están prácticamente agarrando esta Biblia de la Reina Valera, que tantos años le hemos concedido, ha sido tanta bendición, diciendo que esto es una mala traducción, porque el hebreo es el idioma de Dios, es el lenguaje de Dios, es la verdadera forma de llegar a la verdad, es mediante el idioma hebreo. Y los cultos están siendo ahora transformados al hebreo. Estos falsos gentiles mesiánicos están aprendiendo hebreo, tratando de estudiar hebreo de alguna u otra manera, porque están prácticamente casi idolatrando el idioma hebreo, que por cierto es muy atractivo. ¿Cuántos quisieran aprender a hablar hebreo? Yo también quisiera aprender a hablar hebreo, porque es muy atractivo este idioma. Ahora, como mencioné, ya no se dice Antiguo Testamento, sino en hebreo, Tanaj o la Tanaj. Y el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el Espíritu Ruach y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. La ley, la Torah, Mesías, HaMashiach, a Dios, Adonai, Hashem, Elohim, a Jesús, Yeshua, a decir Jesús el Mesías, Yeshua, HaMashiach. A Moisés, Moshe, a Juan, Yohanan, Santo, Kadosh. Entonces, cuando usted escucha hablar a alguien así, probablemente usted se siente impresionado por esta fonética que tiene el idioma hebreo. Y eso impresiona mucho. Y encima que ellos se paran con su kippah acá, con su manto, el cual se llama el talí, entonces comienzan a hablar y a orar en ese lenguaje. Y eso es lo que está causando mucha seducción en cuanto al idioma hebreo. Y estos enseñan que este es el verdadero lenguaje de Dios y que lo demás no sirve. Que el Señor, el pueblo de Israel habló hebreo, el Señor Jesucristo habló hebreo, que todo el Nuevo Testamento fue dicho en hebreo, inclusive han sacado una Biblia, una última versión llamado el Código Real, hecho por este hombre que se hace llamar rabino, yo lo mencioné, se hace llamar Dan Ben Abraham, pero su nombre verdadero es Daniel Hernández.
Él se llama Daniel Hernández, es cubano y fue pastor bautista. Ahora es rabino. Lo curioso es que ni siquiera es rabino, porque para ser un rabino judío propiamente se necesita tener 16 años de estudio, y el documento de rabino es emitido por la misma nación de Israel. Y esto no lo tiene él. Sin embargo, se hace llamar rabino y ha tenido el atrevimiento de sacar una nueva versión, al cual ha puesto en su pasta, versión hebraica del Nuevo Testamento. Él aduce que lo ha traducido de manuscritos hebreos, cuando realmente no hay manuscritos hebreos. No puede probar la autenticidad, y más adelante veremos por qué debemos nosotros declarar no válido este código real, que más bien es familia del libro mormón o de la versión de los testigos de Jehová. Entonces, esta es la manera siguiente, por favor. Y miren, a ver, lea eso. Se va a sentir muy hebreo. Se va a sentir muy impresionado por usted mismo. ¿No? Usted lo puede dar la Reina Valera, pero esta es la esencia del judaísmo. ¿No? La esencia del judaísmo es Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. ¿Qué tal son ellos? Bien, por eso les digo que impresiona el idioma hebreo como tal. Y claro que es hermoso, el hebreo. Y claro que yo me gustaría alguna vez poder estudiar hebreo y aprender hebreo. Yo no tengo en contra del hebreo absolutamente nada, pero sí de la manera como ellos están usando el idioma para desvirtuar y atacar todo lo demás. Ese es el problema. Entonces, lo segundo, siguiente por favor, es en cuanto al nombre del Señor Jesucristo. He recibido hasta correos electrónicos de algunos hermanos preguntándome: pastor, ¿qué opina usted acerca de esto? Que el verdadero nombre del Hijo de Dios no es Jesús, sino Yeshua. ¿Qué opina usted? ¿Es cierto eso? Que Jesús proviene más bien de Zeus, que cuando decimos Jesús estamos invocando a Zeus, al dios del Olimpo. ¿Cómo es esto del nombre de Jesús? Que ellos dicen que quienes invocan a Jesús están invocando a cualquier otro menos al Hijo de Dios. Ahora, haciendo un estudio acerca del nombre de Jesús, vemos nosotros que efectivamente en el hebreo el nombre de Jesús se pronuncia Yeshua. Correcto, Yeshua. Y la primera vez que se menciona a Yeshua en la Biblia está en Esdras 2:36. La primera vez en la Biblia ya aparece el nombre de Yeshua. Algunos lo pronuncian Yahshua. Bueno, no es cuestión de acentuación. Pero esto fue traducido al idioma arameo, que por cierto les diré algo. El hebreo se dejó de hablar en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús solamente sabían hebreo los escribas, los levitas y los sacerdotes. Eran la élite de Israel que conocía hebreo, pero el resto común del pueblo solamente hablaba arameo y griego. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando el Señor entró y agarró los rollos y leyó al profeta Isaías? Bien, ese rollo era en griego. Y por eso es que la Biblia Peshitta, si alguien lo puede adquirir, es una versión muy valiosa en cuanto al Nuevo Testamento, porque son traducciones de arameo, el idioma que predominó en los tiempos de Jesús. Así que ni siquiera el Señor Jesucristo habló hebreo propiamente, sino arameo. Ahora, bien, el arameo es casi parecido. Estos dos idiomas, hebreo y arameo, son como primas hermanas. De hecho, el hebreo se desprende del arameo y se pronuncia, traducido al arameo, Yeshua. Yeshua. Es bastante similar. Pero luego, el nombre de Yeshua era necesario traducir al griego, como se tradujo aún toda la Biblia del Antiguo Testamento, se tradujo al griego. Y cuando se buscó traducir al griego el nombre de Jesús, ustedes notarán que Yeshua o Yahshua o Yahshua tiene una escritura en femenino que describe un nombre masculino, ¿verdad? Pero en el griego no había algún lenguaje, no tenían
la forma de continuar esto, un nombre en femenino que describa a una persona en masculino. No tenía en su alfabeto. Así es que ellos lo más cercano que pusieron fue Jesús para identificar a una persona masculina. Otro de los idiomas del tiempo bíblico fue el latín. Cuando tradujeron Jesús al latín, no existía la J. Así es que simplemente pusieron la I, Jesús. Cuando la J aparece, a partir de 1530 para adelante aparece la J, entonces la I es reemplazada por la J y como hasta hoy pronunciamos Jesús. Así que esto es una evolución idiomática. Es una traducción de nombres y nombres. ¿Cómo se dice David en inglés? Bien. Y en un lenguaje judío que escuché se dice Dovi. David, Dovi, David. Pregunto, ¿estaremos hablando de la misma persona? Claro que sí. Solo que son diferentes idiomas en los cuales se pronuncia el nombre. Así que no hay problema con el nombre de Jesús. No se refiere a Zeus, eso es pura ignorancia. Es una traducción a través de los idiomas. Siguiente, por favor. El otro cuestionamiento que se hace fuertemente es en cuanto al nombre de Dios. Nosotros decimos Jehová. Nuestra Reina Valera dice Jehová. ¿Es así? Ellos atacan y dicen, ese tampoco es el nombre de Dios. No es. Entonces cuando alguien le dice, ese no es el nombre de Dios, estás equivocado, el nombre de Dios es este, y debes decirlo así, porque si no estás invocando a otro Dios y no el verdadero Dios, evidentemente usted que es temeroso del Señor dirá, hey, entonces estoy mal. No solo estoy mal yo, está mal la Reina Valera. Y no solamente la Reina Valera, mi pastor está peor todavía, porque él nos ha enseñado así. Entonces es necesario tener cierto fundamento para, como Pablo y Bernabé, presentar contiendas cuando nos topemos con uno de estos falsos judíos mesiánicos. Lo que usted ve en la parte superior es el simbolismo, el alfabeto hebreo antiguo, el cual no tenía consonantes. Y esas letras se leen, por ejemplo, la flecha amarilla se lee de derecha a izquierda. Y son Yod, Hei, Vav, Hei. Esas son las 4 letras del nombre de Dios, las 4 consonantes. El nombre de Dios solo tiene 4 consonantes, no tiene vocales. Eso es en los manuscritos antiguos, el hebreo antiguo en que fue escrito en el Antiguo Testamento. Vav o Vav, estas son las letras. Luego, eso fue traducido a esas letras, leyendo de derecha a izquierda, y Y, H, B, H. A eso se le llama el tetragramatón. Bueno, volviendo a nuestra lectura ahora occidental, leemos de izquierda a derecha y tendríamos esas 4 letras sin vocales. Eso era imposible de pronunciar. Los creyentes del tiempo de Moisés pronunciaban eso, ¿cómo? No sé. Pero a partir del año 200 antes de Cristo y muchos siglos después, ese nombre dejó de ser pronunciado porque los judíos consideraban que era deshonrar a Dios pronunciar su nombre. Eran tan temerosos de Dios que ellos preferían no pronunciar el nombre de Dios. Así que durante siglos dejaron de pronunciar, y en la actualidad nadie sabe con certeza cómo se debe pronunciar ese nombre. Nadie. Sin embargo, ocurrió algo. Ahí tiene usted el hebreo en el lado izquierdo, y en vez de decir el nombre de Dios fue reemplazado por Adonai, que en hebreo significa Señor. Y como dije hace un momento, 200 años antes de Cristo, se dejó de pronunciar el nombre hebreo de Dios.
Así es que para el siglo, entre el siglo V y el siglo X, después de Cristo, aparecen los llamados masoretas, que era un grupo de sabios y eruditos judíos que se reunieron, y ellos tienen la virtud de haberle colocado vocales al alfabeto hebreo. Ellos colocaron las vocales a través de puntuaciones y líneas, y cuando se toparon con el nombre hebreo de Dios, no sabían cómo pronunciarlo. Así es que ellos tomaron las vocales de la palabra Adonai y las insertaron entre las 4 letras, y se produjo el nombre Jehová. De ahí pasó al latín. La Reina Valera de 1569 se hizo famosa porque, traducida al latín, otra vez la Y por la I, Jehová. Y a partir del siglo XVII hasta hoy, la I fue reemplazada por la J y llegó a ser Jehová. Esa es la evolución del nombre de Dios. Pero, siguiente cuadro, tendremos un panorama general. Miren lo que ha ocurrido con esto. Tenemos a Adonai, que es la palabra hebrea para el Señor, y cuando ellos, los masoretas, cuando se toman las vocales, dice ahí, se considera cambiar la primera A por la E, por un tema gramatical, y sale el nombre Jehová, o como tenemos hasta hoy Jehová, que lo expliqué en el cuadro anterior. Sin embargo, en el siglo XX se retoma el tema del nombre de Dios, y los que toman el tema hacen un cambio y dicen hay que mantener la primera A y cambiar la segunda A por E. Y entonces aparece Yahweh o Yahvé, Yahweh. Sin embargo, otros colocaron de la palabra Hashem, que significa el nombre, y colocaron el tetragrámaton, la E, y eso evolucionó a Yahvé como la Biblia católica lo tiene hoy. Así que, ¿qué es esto, pastor? Bueno, todo eso es una evolución de tratar de acomodar vocales en 4 letras consonantes, que es el nombre de Dios, y que cada uno ha ido acomodando y moviendo para tratar de pronunciar el nombre de Dios. Jehová, Yahweh o Yahvé, cualquiera de los 3 se puede pronunciar. ¿Por qué cualquiera de los 3? Porque nadie sabe a ciencia cierta cómo se pronuncian esas 4 letras de arriba. Y algunos dicen debe ser Yahweh, otros dicen debe ser Yahvé, y nosotros decimos Jehová por un tema de evolución. Entonces, al igual que Jesús, no debemos asustarnos en cuanto al nombre de Dios. Simplemente, pastor, usted dice, pastor, si yo digo Yahweh, ¿estoy mal? No. Si digo Yahvé, ¿estoy mal? No. Y si digo Jehová, ¿estoy mal? No. ¿Está claro eso? No hay problema. ¿Okay? No hay problema. Entonces no se asuste cuando le digan, no, estás invocando a otro Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Y lo marean con un montón de cosas. Siguiente, ¿entienden? Bien, te dije que lo haría del código real. Y hay un montón de pasajes, y he tomado solo 4 para que usted vea por qué descalificamos esta Biblia supuestamente hebraica del código real del Nuevo Testamento. En Romanos 9:5 dice, la Reina Valera está a la izquierda, dice, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora mire el código real, dice, de los cuales vino el Mashiach de Dios. Pregunto, ¿dicen lo mismo? No dice lo mismo. ¿Por qué? Porque en el código real está quitándole la divinidad a Cristo. Está simplemente mencionándolo como el Mesías, mientras que en el texto, la Reina Valera habla claramente Cristo, el cual es Dios. Dios. Y el código real elimina eso.
Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora escucha el código real. Yeshua le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no te has dado cuenta a quién represento. El que me ha visto a mí es como si hubiera visto al Padre. Otra vez atacando la divinidad del Señor Jesucristo. Siguiente, por favor. Filipenses 2:6. La Valera dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El código real dice, estando en forma de Dios, no tomó ventaja alguna de ser semejante a Dios como oportunidad para gloriarse, negando la divinidad de Cristo. Y por último, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El código real dice, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con la gloria que tenías antes que el mundo fuese. Otra vez negando la divinidad de Cristo. Es por eso, solo he dado 4 pasajes, pero hay una cantidad de versículos en el código real que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los falsos mesiánicos gentiles. Creo que no hay más, ¿no? Gracias. He mencionado allí los puntos doctrinales, las enseñanzas que ellos, con los cuales pretenden entrar y capturar al pueblo cristiano, haciéndoles dudar, creando confusión y haciéndoles desconfiar aún de la Biblia que se tiene, y diciéndoles, vengan para aquí, que aquí aprenderán la verdad. Por eso es lo preocupante acerca de esto, de estos falsos judíos mesiánicos. ¿Okay? Bien, volvamos a Hechos 15. Así que tenemos aquí claramente el tema de que está aconteciendo en Antioquía, en Judea, acerca de estas enseñanzas falsas. Esta es la razón del conflicto que está ocurriendo aquí en Jerusalén, de estas enseñanzas de volver a la ley, de volver a la circuncisión, de volver a los 613 mandamientos que fueron dados por Moisés. Así que con esto se traza la advertencia clara de no caer en estas falsas enseñanzas. Bien, pero no solamente hablamos del conflicto, sino en segundo lugar, hablemos por un momento también de la certificación de la obra de Dios. ¿A qué me refiero con la certificación de la obra de Dios? Escuchen por favor a los apóstoles hablando. Miren por favor el verso 3, 15:3. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión, la versión que dice el arrepentimiento de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Así que tenemos aquí el testimonio de Pablo y Bernabé. A pesar de una discusión teológica, ellos están diciendo, un momentito, dejen de discutir y pongan atención, que ustedes no entienden lo que Dios está haciendo con el pueblo gentil. Los gentiles están arrepintiendo de corazón. Los gentiles están recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios está obrando dentro del mundo gentil, a pesar que ellos no conocen la Torá, no saben quién es Moisés. De repente estos gentiles evidentemente no sabían el hebreo, no conocían el idioma, sin embargo están siendo salvos sencillamente por la fe en el Señor Jesucristo. Estos gentiles, griegos muchos de ellos, no tienen ningún conocimiento ni del nombre de Dios, no tienen conocimiento del idioma, no tienen conocimiento de nada, de la ley, de las fiestas judías,
del asunto del sábado. Ellos son gentiles, han sido paganos y creyentes en otros dioses, y ahora están abandonando el paganismo y su idolatría y están volviéndose a Dios. Y están encontrando la salvación. Pablo comienza a dar testimonio. Pablo y Bernabé. Mire por favor, ahora Pedro, el testimonio de Pedro. Mire el verso 7. Y después de mucha discusión en Jerusalén, de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Pablo, Bernabé y ahora Pedro están dando testimonio de la misma obra de Dios, y Pedro en especial. Él ha ido a ver a Cornelio, le costó muchísimo entrar a la casa de Cornelio, tanto que Dios mismo tuvo que bajarle un lienzo en una visión con animales inmundos, decirle: come, Pedro. Y Pedro no quería comer, dijo: no, Señor, no comeré. Y el Señor le dijo: no llames común a lo que yo he santificado. Esto fue un mensaje para Pedro, a fin de que él entendiese que tenía que ir a la casa de Cornelio y predicar el Evangelio. Y si usted conoce la historia bíblica, sabrá que mientras Pedro hablaba, les compartía el Evangelio, de pronto el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Hechos capítulo 10, por favor, quiero que lo lean. No está muy lejos. Hechos capítulo 10. Verso 44. Miren lo que pasó delante de los ojos de Pedro. 10:44. Dice la Escritura: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que habían acompañado a Pedro, eran judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que el Espíritu Santo se había derramado? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es decir, Pedro está testificando. Él está certificando la obra de Dios, al margen de la ley, de las fiestas, del sábado, de los rituales, de la circuncisión. Dice: un momentito, déjense de esas cosas. Hemos sido testigos de lo que Dios está haciendo. Sin que esos judíos como Cornelio, dice Pedro, y los que estaban en su casa, sin que ellos se circunciden, sin que ellos sepan nada del judaísmo, el Espíritu Santo les ha sido dado por Dios. Hemos oído cómo hablan en nuevas lenguas y cómo magnifican a Dios. Dios está obrando en la vida de estos hombres, de estos gentiles. Sin embargo, los falsos judíos mesiánicos, por estos asuntos que acabo de pasar en diapositiva, cuestionan la salvación. Que si no guardamos el sábado, no somos salvos. Que si no celebramos ciertas fiestas, no somos el pueblo de Dios. Que estamos equivocados en el nombre. Que esta Biblia Reina Valera no sirve. Y cuestionan nuestra salvación, nuestra identidad como pueblo cristiano. Ese es el gran problema. ¿Cuántos aquí saben hebreo? ¿Y cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo? Sí. Usted no necesita ponerse una kippah. Usted no necesita ir a Jerusalén. ¿Qué? Que por cierto me gusta ir a Jerusalén, pero no para ser salvo. Usted no necesita dominar el hebreo ni el griego. No necesita ponerse un talí en el hombro, un manto, como el que el Señor Jesús usaba, la cual la mujer del flujo tocó y fue sanada. Tenía un talí. No necesitamos esas cosas. Ninguna fiesta judía. No necesitamos un candelabro de 9 brazos, de 7 brazos, prender luces, prender velas, comer pan sin levadura. No necesitamos esas cosas. Somos salvos por la fe. Por la fe y por la gracia.
sin saber de las costumbres judías, como estos gentiles. Somos salvos. No necesitamos un templo especial con letras raras, símbolos o rollos. Simplemente somos gente sencilla que por la gracia de Dios hemos creído en Jesús. Hemos recibido el mensaje de salvación y en su obra en la cruz del Calvario. Y tal vez ninguno de aquí llega a saber hebreo nunca, y yo tal vez nunca llegue a Israel. Pero no por eso se cuestiona nuestra salvación, que estamos cerrados, que estamos equivocados, que el pastor está mal, que el pastor por no saber hebreo enseña mal. ¿Quién debería saber hebreo? Pablo, Bernabé, Pedro, diciendo, miren lo que Dios está haciendo, cómo Dios está trayendo a los gentiles. Así que hay un conflicto y hay una certificación de la obra de Dios. Amén. Todos los salmos